buenos días a todos. Creo que te he saludado casi a todos y en especial a aquellos que nos acompañáis por primera vez. Pues estamos contentos y bueno, si el Señor permite que nos podamos conocer más en el tiempo que estemos juntos, pues será un gozo. Y bueno, yo hace un tiempo, ¿no? que os compartí, ¿no? que de la importancia de que aunque hayamos conocido al Señor, ¿no? De la importancia del Evangelio en nuestras vidas, porque el Evangelio no solamente es algo un mensaje por el que conocemos al Señor por una primera vez y luego ya no lo necesitamos, ¿no? Sino que es un mensaje que necesitamos cada día y podemos pues comprobarlo, ¿no? En lo que os quiero compartir hoy. Y quería pues con la ayuda del Señor pues en los días que me toca a mí exponer la palabra pues poder seguir todo el Evangelio de Juan, desde el Evangelio según San Juan, desde el capítulo 1 hasta el final y pedir ayuda al Señor para que nos ayude a entenderlo y a ver lo que Él quiere hablarnos, ¿no? Yo tenía hace tiempo ya pues algunos apuntes bueno, capítulo 1, versículo de Juan y empezar a ver, ¿no? Y desgranar. Pero ayer cuando me puse a leer y meditar de nuevo, vamos a empezar el estudio de este Evangelio y ni siquiera vamos a leer un versículo del Evangelio de Juan y ahora me explicaré. Vamos a leer muchos pasajes de la Escritura, pero me fue de edificación poder meditar qué es el Evangelio, ¿no? Qué es lo que vamos a leer y qué significa la palabra Evangelio, empezando por ahí, ¿no? Porque yo creo que es algo que me daba cuenta que tenemos que tener muy presente, qué es el Evangelio, para de esa manera poder entender cuál es el mensaje que tenemos aquí, ¿no? En primer lugar, el Evangelio, ¿no? Son dos palabras, el Evangelio. No es un evangelio, no es una religión, no es una filosofía de vida, no es un modo de vida que vemos aquí, sino que es el evangelio. Solamente hay uno, solamente un evangelio, que es el evangelio verdadero y que con la ayuda del Señor vamos a ver qué significa este evangelio, ¿no? Y para mi sorpresa, sabemos que la Biblia se compone de un Antiguo Testamento, que es la historia hasta que el Señor Jesús vino a la tierra, y después los Evangelios, el Nuevo Testamento, que empiezan desde los Evangelios hasta el Apocalipsis, y pensamos que la palabra Evangelio solo aparece en el Nuevo Testamento, y no es así. Realmente he visto y la escritura traducida desde el hebreo, que es como está en el Antiguo Testamento, al griego, está la palabra evangelio. Y de hecho está 23 veces en el Antiguo Testamento la palabra evangelio. Y en el Nuevo 133 veces, muchísimo más, ¿no? Pero quiero decir de que no es toda la palabra en sí habla también de cierta manera habla del evangelio, ¿no? Porque el evangelio, si vemos según el diccionario de la Real Academia Española, dice: el Evangelio es la historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo, contenida en los 4 relatos que llevan el nombre de los 4 evangelistas. Y estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es cada uno de los 4 libros que contiene el relato de la vida y mensaje de Jesucristo. Y aunque es cierto, ¿no?, que significa eso, pero realmente creo que lo que debemos hacer es ver el origen de la palabra evangelio, ¿no? ¿De dónde sale esta palabra? ¿Qué significa, ¿no? Y la palabra evangelio viene del griego y del latín, se llama evangelium o evangelion, no soy muy entendido en traducción, pero lo importante, lo que vamos a estar viendo en esta mañana, es lo que significa la palabra, que es buenas noticias. El evangelio es una buena noticia. Por lo tanto, cualquier mensaje que se extraiga del evangelio que no signifique lo que significa la palabra evangelio es un error. El evangelio, siempre que se habla del evangelio, es una buena noticia. Por lo tanto, es un principio que debemos de tener siempre para no errar en lo que la Escritura y lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, ¿no? Y de hecho, con lo que os decía
con lo que os decía de la palabra evangelio que sale en la traducción del hebreo al griego directamente. Por ejemplo, hay un salmo, el Salmo 40, que dice en un versículo, no hace falta que lo busquéis si queréis, como queráis. Es David, el rey David, que está escribiendo este salmo. Dice: muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho, muchos los designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije: aquí estoy en el rollo del libro que está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Dice: he proclamado las buenas nuevas de justicia. Este es el Evangelio, las buenas nuevas de justicia. Entonces, todo lo que podamos aprender de la Escritura, de los Evangelios, tienen que ir en línea a esto, buenas nuevas de justicia. Y todo lo que rodea el Evangelio es eso, ¿no? Y por eso vamos a seguir, pues, y me gustaría que todo el tiempo que el Señor nos permita leer este Evangelio de Juan, que no perdamos de vista esto, estas buenas noticias. Y si hemos desgranado la palabra Evangelio, vamos a desgranar qué es una buena noticia, ¿no? Una noticia, las noticias las dan los periodistas, ¿no? Normalmente. Y un periodista no está buscando una noticia para, ya tengo noticia y la guarda en un cajón, sino que una noticia es para proclamarla. Realmente es lo que implica noticia. Noticia implica proclamación. Por muchos medios, por los medios que sean, ¿no? Pero el Evangelio no es algo para que yo recibo simplemente, es una buena noticia para mí, sino que demanda, como una noticia que es, demanda que la pueda expresar a los demás, tanto aquellos que ya conocen como a los que, al mundo que no conoce, ¿no? Y me gozaba en este hecho, ¿no? Que no es algo, un mensaje que tiene un principio y un fin, es algo muerto, sino es algo vivo en nuestra vida y que es una noticia y que sigue siendo noticia, que no es una noticia que ha pasado una vez y ya está. En mi vida sigue siendo una noticia cada día porque yo necesito recordar la obra que el Señor ha hecho por mí. No es algo que lo supo un día y ya está, porque el Señor me insta a que recuerde lo que he hecho por ti. Pero hay muchas personas que todavía no conocen esta noticia, por lo tanto reclama que esta noticia corra, ¿no? Como se dice, tiene que correr, ¿no? Y el Señor nos ha prometido que el Espíritu nos dará poder para ser testimonio de Él en Judea, en Samaria y hasta el último de las naciones, ¿no? Y leía también en Primera de Pedro, en la epístola, algo que también está en línea con esto que estamos hablando. Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9, porque sabemos que iglesia, la palabra iglesia, sabemos lo que significa, ¿no? Llamados a salir separados, pero creo que podemos confundir ese significado con el aislamiento. Una cosa es llamados a salir del mundo, de una vana manera de vivir, de tantas cosas como podremos ver, pero eso no significa aislarnos del mundo. Porque si no, aquí esto que dice Pedro no sería cierto. Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios. En otras palabras, la iglesia, eso es lo que somos. La iglesia no es este lugar, sino somos nosotros. ¿Para qué? Dice: a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Así que tenemos uno de los propósitos por el cual somos pueblo de Dios, para anunciar al Señor Jesús, ¿no? Y también hay algo que vimos el domingo pasado. Dice en 2 Corintios, no nos predicamos a nosotros mismos. No se trata de predicarnos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra vida,
sino al que debemos predicar es a Jesucristo, que es el centro del Evangelio. El Evangelio y las buenas noticias sin Jesucristo no es totalmente insostenible, no tiene sentido. Así que el centro del Evangelio también es Jesucristo. Es algo importante para que siempre que leamos el Evangelio podamos tener eso en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿no? Como os decía, el Evangelio no es una filosofía, no es un modo de vida, ni tampoco son buenos consejos, ¿no? Yo creo que aquí saco algunos consejos que me parece correcto lo que dice el Señor Jesús. Lo voy a intentar imitar, sino que es mucho más que eso, ¿no? Podemos pensar que soy cristiano porque hago esto, porque hago lo otro, y no es así, ¿no? El que es cristiano es por el simple hecho que ha aceptado el mensaje del Evangelio, simplemente. Eso para mí no es hacer nada para ganarme eso que el Señor me está regalando, simplemente lo he aceptado, el Señor me lo está dando y eso es ser cristiano, no es otra cosa, ¿no? Y entonces hemos dicho que son buenas noticias. ¿Qué noticia es esta? Es lo que vamos a ver en esta mañana también, ¿no? Que es la noticia que hay. Y como decía, no es lo que un cristiano puede hacer por el Señor, sino es lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, ¿no? Y principalmente pienso yo, ¿no? De que si tuviéramos que resumir el Evangelio, el problema es que el pecado que entró en el hombre, en la mujer, provocó la separación de Dios, ¿no? Provocó el ser enemigos de Dios de alguna manera, estar separados de Él. Y ese es el mayor drama de la humanidad. El mayor drama de la humanidad es pensar y creer que puede vivir sin Dios. Incluso yo, siendo creyente, en algún momento dado puedo pensar de que soy muy capaz de hacer muchas cosas y hasta cierto punto alejarme del Señor, ¿no? Pero es el mayor drama que nos puede pasar y el mayor drama en el que está sumido el mundo, ¿no? Que su relación con Dios está rota. Y la buena noticia es que Cristo vino a restaurar esa relación con Dios, ¿no? Y nos dice así en 2 de Corintios, en capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5 de 2 de Corintios. Y dice, todo esto, el Ministerio de la Reconciliación me titula aquí en mi Biblia, dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el Ministerio de la Reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconciliad con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y está clarísimo, ¿no? Dios en Cristo se reconcilió con nosotros, pero ahora nos ha encomendado esa palabra de reconciliación. Y nos dice que es como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos reconciliados con Dios, ¿no? Y que el Señor nos ayude a esta encomienda que nos ha hecho, ¿no? A través de su palabra de poder pues predicar el Evangelio tal como dice así, ¿no? El ministerio de la reconciliación que está en nuestras manos y que el Señor nos va a ayudar porque es su voluntad. Sí, su voluntad Él nos va a ayudar, ¿no? Y como os decía, el drama de vivir sin Dios, hay personas a las que quizá nunca han tenido una relación con Dios, una relación personal, que se han dirigido a Él y quizá no hayan tenido esta primera vez, ¿no?
Por lo tanto, estas personas que no han ido a Dios por primera vez, que sepan que no tienen que hacer nada, que Cristo lo ha hecho todo por ellos, que no tienen que esperar a que se comporten de una determinada manera y depende de cómo se comporten, ya se es cristiano. El comienzo de un cristiano es aceptar el mensaje de Cristo, aceptar el mensaje de salvación y entender de que aunque nos veamos malos, porque lo somos, realmente no es que nos veamos que somos malos, no queda otra que aceptarlo, pero también aceptar que Cristo vino a morir por nosotros y a reconciliarnos con Él, ¿no? Pero pienso que, como os decía, que también que aún siendo creyentes, aún siendo cristianos y haber tenido este primer encuentro con el Señor, pues podemos de alguna manera alejarnos, ¿no?, del Señor y no vivir esa realidad de que estamos reconciliados con Dios, ¿no? Y realmente, para los que no conocen, si nunca han ido a Cristo, pues que vayan a Cristo porque Dios los va a recibir. Y a los que somos creyentes y somos cristianos y en algún momento también nos hemos podido desviar y hemos podido no haber tenido en cuenta en nuestra vida, el mensaje es el mismo, ir a Cristo. Pero de la misma manera que alguien que no ha conocido al Señor no tiene que hacer un esfuerzo de comportarse de una determinada manera para que el Señor la acepte, porque Cristo ha hecho todo, a los que ya creemos es lo mismo. Nos podemos sentir culpables de haber tenido un tiempo de no haber caminado al lado del Señor. No hay que hacer nada especial para volver a Cristo. El Evangelio sigue siendo y la obra de la cruz sigue siendo válida para nosotros. Él nos sigue aceptando y no hay que hacer nada para que Dios se reconcilie con nosotros. Ya está reconciliado. Es aceptarlo y ya está, ¿no? Dice en Gálatas 5, Gálatas eran unos hermanos que tenían este problema, ¿no?, de que entendían que habían recibido al Señor por la fe, pero como que querían esforzarse, ¿no?, en recuperar al Señor y recuperar pues algo que el Señor ya había hecho por ellos. Dicen Gálatas en los primeros 6 versículos del capítulo 5. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado vosotros, que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por el amor. Y esto es lo que Pablo les recuerda a los Gálatas, ¿no?, de que no somos justificados por lo que hagamos, por la ley en este caso, por esta circuncisión que habla aquí, que era una parte de la ley, ¿no? Realmente somos aceptados por Cristo y podemos caer en este error, como les pasó a los Gálatas, de separarnos de Cristo aún habiendo conocido al Señor, ¿no? Y en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3, me gustaría leeros en una traducción que viene a decir lo mismo, pero hubo un punto que me llamó la atención, ¿no? Bueno, si no viniera a decir lo mismo sería un grave error, ¿no? Pero sí que a veces pues sabemos que los idiomas pues tienen diferentes palabras para expresar lo mismo y algunas palabras que hacen énfasis más en una cosa o en otra. Y aquí Pablo les dice a los Gálatas, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado por el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Realmente, aún habiendo conocido al Señor, como eran los Gálatas, a Pablo les dice, no pretendáis perfeccionaros con vuestros esfuerzos. La obra también sigue siendo del Señor, el Evangelio sigue obrando en nuestras vidas, ¿no?
y me recordaba de los medios, pensando en los medios que el Señor nos ha dado para volvernos a Él, ¿no? Es ir a Cristo, es tener intimidad con Él. Pero también el Señor ha puesto a los hermanos. Una vez un hermano decía, ¿no?, que a veces de alguna manera perdemos la cobertura, ¿no?, con Dios. ¿Y qué hacemos cuando perdemos la cobertura? Podemos estar en la necesidad de coger el móvil y reiniciarlo 1000 veces, pero si no nos movemos de sitio, vamos a seguir teniendo la misma mala cobertura. Podemos hacer y incluso ponerlo a cargar, no sé, muchas cosas que podemos hacer, pero cuando alguien no tiene cobertura se va a un lugar donde tenga más cobertura, ¿no? Y pienso que la iglesia tiene que ser eso, la iglesia tiene que ser un lugar donde, aunque nos sintamos en algún momento apáticos o si no estamos experimentando por circunstancias, por lo que sea, pues esa relación con el Señor cercana y cálida, ¿no?, que el Señor nos ha dado en medio de los hermanos para acercarnos a ellos y que ahí volvamos a coger línea, volvamos a coger señal con la máxima potencia, ¿no?, para pues a poder compartir del Señor y juntos pues poder también glorificarle, ¿no? Y sabemos que en Hebreos nos dice, ¿no?, nos alienta que no dejemos de congregar, ¿no?, como algunos tienen por costumbre. Y justo antes, en el versículo anterior, en Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice y considerar cómo estimularnos en el amor y las buenas obras, ¿no? Así que es algo importante que tenemos este medio, que podemos ir al Señor, pero cuando estamos congregados, pues pienso que la señal es de alguna manera es como más fuerte, ¿no? Entonces es algo que me gozaba en meditarlo, ¿no? Y si vemos que algo del Evangelio es que hemos sido reconciliados con Dios, y también lo estamos viendo, ¿no? Hemos sido salvos por gracia, no por obras, ¿no? Es algo también importante, ¿no? El Señor no nos ha salvado por algo que haya visto bueno en nosotros, ¿no? Nos ha salvado por amor, simplemente, y eso es lo maravilloso, ¿no?, que no depende de nuestro esfuerzo. Nos dice en Romanos, en el capítulo 8, el capítulo 5, disculpad, el versículo 8. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Esto es importante. El amor de Dios nos lo ha demostrado aún siendo pecadores. Que no dice que cuando dejasteis de ser pecadores, Dios os ha empezado a amar y entonces a partir de ahí Cristo ha muerto por nosotros. No. Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, nuestra condición no había cambiado para que Dios entregara a su Hijo. Nuestra condición era la que era, no hubo ningún cambio, y aún en esa condición Dios entregó a su Hijo, ¿no? Y este es el Evangelio, ¿no? Por gracia, no por obras, ¿no? Pero también hay algo que tenemos que considerar, ¿no? Hablamos de salvación, hablamos de lo que el Señor nos ha librado, pero ¿de qué tenemos que ser salvos, no? Porque alguien para que sienta la necesidad de ser salvado, pues puede preguntar, pero ¿de qué me salva Dios? ¿De qué me salva Cristo, no? Y tengo aquí una cita en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 17. Del 17 al 23. Dice así. En esta traducción, cuando habla de a vosotros, habla de ustedes. A veces intento cambiarlo, pero bueno, lo traducen así. Dice así. Y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación.
ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como el de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y aquí vemos aquí que hemos sido redimidos de una vana manera de vivir. Esto es importante, ¿no? El Señor Jesús, con la obra en la cruz, nos libra de una vana manera de vivir. Y algo vano es algo que no tiene... Algo vano es algo que carece de sentido, ¿no? Que no tiene valor. Puede parecer que tenga valor y sentido, pero realmente no lo tiene. Entonces, el Señor Jesús, cuando dice que nos ha librado de una vana manera de vivir, nos dice que nos ha librado de una vida sin propósito, de una vida sin sentido. Y eso es una buena noticia, ¿no? Hablando de Evangelio, es una buena noticia, ¿no? Tenemos una vida en la que hay circunstancias que no entendemos, sufrimiento, y al final realmente pues, podemos llegar a preguntar si vale la pena. Y yo pienso que no vale la pena sin esta buena noticia que Dios nos ha librado de esa vana manera de vivir. Pues pienso de que no le veo mucho sentido, la verdad, ¿no? Podemos tener momentos de alegría y tal, pero no sé si compensa. Yo creo que no compensa. Nos sigue diciendo, y leeremos hasta el 23, dice, porque estamos en el versículo 20, dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Está hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. No es una esperanza inventada, sino que nuestra esperanza está en Dios. Sigue diciendo, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y aquí vemos también otro efecto del Evangelio, ¿no? El Evangelio en nosotros hace que nos podamos amar los unos a los otros, ¿no? Por lo tanto, es una buena noticia también, ¿no? En ese sentido, lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y también, no tengo muchas más citas, quizás estoy mareando con muchas citas, pero me gozan todas ellas. En Efesios, en Efesios, el capítulo 2, y también nos vuelve a recordar esto que también hablaba en otras epístolas Pablo. Dice, y Él, o sea, Dios le dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros, en otro tiempo, aquí Pablo se incluye, todos los que estamos aquí en otro tiempo hemos vivido en esta situación, que andábamos según la corriente de este mundo y muertos en nuestros delitos de pecados, aquí no nos salvamos nadie, pero gracias al Señor ahora sí que somos salvos. Dice que vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y este es el Evangelio, hermanos, que esto es lo que éramos antes. Y el Evangelio no es predicar el Evangelio, pero hay un pero, sino que es que nuestra condición sin Dios es esta, pero Dios. El pero está ahí. Ahí viene la buena noticia. Pero Dios, que es rico en misericordia y en amor, porque ahora lo dice, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estaban muertos, lo repite, aún cuando estabais muertos en vuestros delitos,
nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos aclara, por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, que es un poco lo que ha leído José al principio de la reunión, a fin de poder mostrar en los siglos venideros los sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, otra vez, que por gracia, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Me gozaba mucho leyendo esto de nuevo, ¿no? Como aquí Pablo recalca una y otra vez lo que éramos, pero Dios, que es rico en misericordia, y nos aclara varias veces, ¿no? Por gracia, no por obras, por fe, no por obras. Y esto es un poco el significado de Evangelio de estas buenas noticias, ¿no? Y un poco, me gustaría repasar un poco lo que hemos estado viendo para que el Señor lo pueda grabar en nuestros corazones, ¿no? El Evangelio, como una noticia que es, requiere que se anuncie, requiere que no sea algo guardado. La buena noticia es que nuestra relación con Dios queda reconciliada si aceptamos la obra de Cristo, ¿no? El Evangelio nos salva de una vana manera de vivir, por lo tanto, deja de ser una vida sin propósito. Y es en el momento que damos el paso de Señor, reconozco mi situación, pero te doy gracias porque tú me has salvado por amor. Ahí empieza una obra de transformación en nuestras vidas que no acabará hasta que estemos en su presencia, ¿no? No hay nadie que alcance aquí la perfección, ningún cristiano, sino que es una obra que Él va a ir haciendo con paciencia. Y yo creo que los que llevamos algún tiempo en el Señor, no nos queda otra que reconocer la paciencia y la misericordia del Señor con nosotros, ¿no? Él nos ha rescatado de una vana manera de vivir, no para que sigamos andando en esa vana manera de vivir, sino para transformarnos, ¿no? Y creo que es algo que evidencia que un cristiano ha nacido de nuevo realmente, ¿no? En que a veces más lento, a veces más rápido, a veces más visible, a veces menos, pero ahí tiene que haber una obra transformadora que nos va a ir librando de esta mala manera de vivir, ¿no? Y también meditaba en cómo se puede anunciar una noticia, ¿no? Y esto es triste, pero sabemos que las noticias que escuchamos por radio, por televisión, se pueden manipular. Se pueden manipular y sin que esa noticia diga una mentira, pero no dice toda la verdad. Por lo tanto, lo que captas de esa noticia es una percepción incorrecta. No porque digas en este punto está mal, en este punto está mal, sino porque es una noticia incompleta. Y pienso que ahí, que si no nos ayuda a que esta buena noticia la anunciemos y se anuncie con fidelidad, como ahora don José también, ¿no? Antes de pasar a este tiempo. Y que Dios nos libre de manipular esta buena noticia, que sea una noticia completa, que no sea coja, que sea el Evangelio al completo, ¿no? Porque podemos pretender predicar el Evangelio con un mensaje de miedo, de inculcar miedo. Y yo al menos como entendiendo que el Evangelio es una buena noticia, en una buena noticia no cabe el miedo. Al menos es como yo lo puedo entender, ¿no? Que sí que hay unas consecuencias de no aceptar al Señor, sí, y el mensaje del Evangelio al completo es también entender de qué nos ha librado el Señor y ahora seguiremos viendo. Pero por encima de todo es una buena noticia. Y esa buena noticia eclipsa todo lo demás. Y esa buena noticia tiene que estar siempre centrada en Cristo y en su obra. Y eso es muy superior. Yo meditaba, ¿no? Imaginaros que sale una noticia ciertamente buena. Yo creo que nadie negaría que es una buena noticia hoy, que se ha encontrado la cura contra el cáncer, ¿no? Es una buena noticia, ¿no? Pero esa noticia nos está diciendo que hay un problema muy grave, que es el cáncer. Entonces, puedes
obviar que no existe el cáncer o no sé qué te puedes pensar. Por lo tanto, esa noticia no la aprecias, no la ves como una buena noticia, pero no puedes centrarte. La noticia no es el cáncer te va a matar, el cáncer es malo, no. La noticia es que hay cura para el cáncer. Y entonces hay una parte negativa en esta noticia, y es que hay cáncer. Pero centrémonos en la buena noticia, que hay cura. Y el Evangelio es lo mismo. Nuestro pecado nos ha separado de Dios, es el mayor drama realmente de la humanidad. Y la ira de Dios va a caer porque Él es justo y Él se indigna con la injusticia, como veremos ahora. Pero el mensaje tiene que estar centrado en lo que Cristo ha hecho. Y es cierto de que un día Dios tiene estipulado que su Hijo volverá a la tierra y derramará su ira contra la justicia. Pero qué bien que Dios nos quiere librar de eso y por eso nos ha comprado con un precio tan grande que es la obra de su Hijo, ¿no? Así que el énfasis del Evangelio sea esto, la buena noticia. Y por supuesto, para hablar de la buena noticia de salvación hay que hablar de qué nos ha salvado y de qué nos quiere salvar el Señor, ¿no? No aceptemos un evangelio que no esté centrado pienso en lo que significa la palabra evangelio, ¿no? A una buena noticia. También que esté centrado en el Señor Jesucristo. También me ha apuntado aquí, no aceptemos un evangelio que no nos salva de algo muy mal, como es el pecado, algo que realmente nos destruye, nos destroza y sobre todo lo peor, nos separa de Dios y eso es una vida sin Dios, es que no, yo al menos no le veo sentido, ¿no? Y vamos a Romanos y veremos aquí lo que dice el Señor acerca del pecado, ¿no? Dice en Romanos 1, en el versículo 18, del 18 al 23. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo expuestos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que le hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de un Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y si sacamos este texto solamente del resto de la escritura, pues es un mensaje sin esperanza. Porque dice aquí que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. ¿Y quién de nosotros no comete injusticias? Yo creo que nadie podemos levantar la mano, ¿no? Y cometemos injusticias porque somos orgullosos, buscamos nuestro bien. Y es lo que os decía, no podemos predicar el Evangelio, no podemos predicarlo con estos versículos solo. Esto es una realidad. Pero el Evangelio es un conjunto de todo, ¿no? Entonces, pero no deja de ser cierto esto, que la ira de Dios un día se va a derramar sobre toda impiedad, ¿no? Y si esto nos deja un sabor agridulce del Evangelio, que tiene una parte buena y una parte mala, es que no hemos entendido el Evangelio. Y ojalá que Dios nos revele qué es el Evangelio. Porque el Evangelio es completo, es perfecto, es bueno. Y nos quiere librar precisamente de esto, ¿no? Entonces, gracias al Señor que ha enviado a su Hijo, ¿no? Y que a veces podemos escuchar de un evangelio duro, un evangelio blando. Solamente estamos hablando al principio de que no hay un evangelio así, un evangelio así. Es el evangelio, solamente hay un evangelio. Y son buenas noticias, ¿no?
y que siempre pues el Señor nos dé gracia para poderlo predicar correctamente, centrados en Cristo, centrado en la buena noticia que es, centrado en la vida de la que nos libra, esta vida vana que es sin sentido, y también de un juicio que vendrá porque Dios es justo, ¿no? Y no se complace de la injusticia. Así que esto es lo que yo quería compartiros, y en esta etapa que estamos como iglesia de deseos, ¿no? De poder pues a hablar a los que nos rodean en este pueblo, en sus trabajos, en el instituto donde van nuestros hijos, pues que Él nos dé gracia para poderlo hacer con gozo, porque es una realidad de nuestra vida, y por lo tanto, si es una realidad de nuestra vida, solo puede haber gozo. Y además porque es una encomienda del Señor, ¿no? Y no solamente lo vemos cuando el Señor Jesús nos lo dijo, sino que a lo largo de las epístolas, pues lo vemos, ¿no? Y tiene que ser un privilegio. Yo creo que un portador de una mala noticia no sufre en dar esa mala noticia, ¿no? No es agradable. Tener que dar una mala noticia a alguien, pues como se lo digo, pero una buena noticia, yo creo que todos, si realmente es consciente de esa buena noticia que tiene, la va a querer dar, y no porque la valora, porque entiende lo que ha sucedido en su vida, es una realidad y es tan real que el Señor da la oportunidad de poder proclamar esta buena noticia, ¿no? Así que esto era lo que había tenido en mi corazón de compartir. No hemos leído ningún versículo del Evangelio de Juan. El siguiente día, pues ya que si el Señor lo permite, empezaremos a leer el Evangelio de Juan. Veremos también quién era Juan, veremos su familia, sus hermanos, sus padres, que nos da bastantes detalles de quién era Juan, sin perder de vista de que el Evangelio está centrado en Cristo. El Señor utilizó a Juan para escribirlo, pero el Evangelio está centrado en Cristo, así que nada más.